Muy buenas, saludos desde el camino, bienvenido a este vídeo donde vamos a hablar sobre lo que es una hipótesis, lo que es una teoría y lo que es una ley científica en el contexto de la metodología científica. Sin más preámbulo, una hipótesis es una idea, una ocurrencia, es una idea que se tiene sobre la posible causa de un fenómeno dado. Cuando se juntan varias ideas, varias propuestas, varios pensamientos que tratan de dar forma y explicar las causas generales de un hecho, digamos, no concreto, sino más general. Repito, cuando se juntan varias hipótesis que tratan de explicar un hecho general, se forma una teoría, que es un conjunto de hipótesis que no están demostradas todavía. Cuando una hipótesis se demuestra, entonces pasa a ser una ley. Una ley se puede definir como una regularidad gnómica, cuando algo pasa siempre de la misma forma, o también más profundamente como una promesa de conocimiento en el cual el libro de la naturaleza se lee por medio del logos, de la lógica del ser humano. Es decir, más profundamente, una ley explica o no explica, dice exactamente cuáles son las causas y las consecuencias de un hecho. Relaciona positivamente causas y efectos de un hecho. Bien, como decía, la teoría es un conjunto de hipótesis no demostradas, y alguna buena lógica ha de preguntarse, bueno, pero entonces, si es algo que no está demostrado, ¿por qué se incluye eso dentro del conocimiento científico y se enseña en las escuelas y en las academias y se usa, ¿no? De hecho, hay gente que piensa que las teorías son una verdad absoluta. Es un triunfo del sistema. Como decían, la verdad es una de las formas en que vemos que sustituyen las verdades objetivas por verdades subjetivas. Pues bien, la teoría se incluye dentro del conocimiento científico según dice la oficialidad, o según, más bien, yo creo que se excusa la oficialidad, es por dos razones. Una de ellas es que para mantener la cohesión dentro de la investigación, es decir, para que, aunque no sepamos alguna cosa, todos investiguen dentro del mismo marco común, para que la ciencia no sea un conjunto de experimentos inconexos y cada uno experimente a su bola y según sus propias hipótesis, y de esa forma, digamos, que se desaproveche el potencial de la investigación. Y de esta manera, teniendo todos un marco común, pues es posible relacionar los experimentos y hacer que la experimentación, que la investigación sea productiva, ¿no? Y nos sirva para acumular conocimiento. Bien, esto, como digo, es una de las razones, el ofrecer un marco donde todos, digamos, experimentemos sobre la misma cosa o en base a las mismas reglas. Y la segunda excusa del sistema para utilizar las teorías dentro del conocimiento científico y aceptarlas es que ellos pues parten de la base, ya se sabe, esto es ganadería humana, ellos parten de la base de que el conocimiento es acumulativo, es decir, que nosotros pues vamos descubriendo cosas, y a partir de esas cosas que descubrimos otras más, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sabéis aquello de subido a hombros de gigantes? Pues esto pues no es ni más ni menos que otra forma es la misma forma todo de ganadería humana, de seguir el paradigma lineal jerárquico ganadero, en contraposición al paradigma cíclico igualitario
y agricultor. Es decir, es la misma historia de siempre. Se supone que hay un principio de las cosas y que hay un final. En este caso, el principio es cuando empezó el hombre, el ser humano, a aprender. Que igual que en el Big Bang, igual que en la evolución, igual que en todas estas teorías que se usan, pues no se sabe muy bien cuándo fue el principio. Se tienen, pues eso, hipótesis que no han sido demostradas y mucho menos se sabe, no se tiene ni absoluta idea de qué es lo que había antes. Se supone que si el hombre en un momento dado empezó a aprender, tuvo que haber un estadio anterior. Bueno, ellos lo explican como que éramos monos, ¿no? Pero digamos que nos explica, ¿no? Cómo es que hubo un momento que no teníamos la capacidad de aprender y de repente, un buen día, pues comenzamos a aprender cosas y a tener curiosidad, y a partir de ahí empezamos a acumular el conocimiento. Y claro, se supone que tiene un final. Esto, como todo paradigma lineal, jerárquico, ganadero, tiene un final que está a punto de llegar pero nunca llega. Pues el fin del mundo pues está a la vuelta de la esquina, pero hace 70 años que está llegando. Bueno, 70 no, realmente desde que gobiernan los hijos de Jacob está habiendo un fin del mundo, pero no acaba de llegar, ¿no? Tenemos con el cambio climático, que lleva pues un montón de años pues anunciándose ese fin del mundo, y no acaba de llegar. Y con el conocimiento pues pasa lo mismo. Se supone que llegaremos un día a conocer toda la verdad, y ya parece que cada vez estamos más cerca, ¿no? Cuando llegó la relatividad parecía que estábamos muy cerca ya de conocer, de comprender cómo funciona todo el universo y quiénes somos y a dónde vamos. Y después llegó la teoría del Big Bang, y entonces nos acercamos más todavía, ¿no? Y con todo este rollo de la cosa espacial, pues nos estamos acercando cada vez más, estamos más cerca de conocer cuáles son los orígenes y cuál es el destino, ¿no? Estamos a punto ya de conseguir la que se supone que es el final de, como digo, todo paradigma lineal, jerárquico y ganadero. Hay un principio y hay un final, y este final pues eso, se supone que es un momento en el que llegaremos al conocimiento máximo, ¿no? La ciencia superará a la naturaleza y seremos capaces de controlar la naturaleza en todos sus términos, y ese punto de ese llegar a la sabiduría máxima pues llegará en algún momento, está a punto de llegar, vamos, el mes que viene llegará, pero nunca acaba de llegar ese mes que viene. Entonces esta es, como decía, la segunda excusa que usa el sistema para usar las teorías dentro del método científico. Ellos entienden que el saber es acumulativo. Entonces lo que hace una teoría es que, como no lo podemos saber todo, porque todavía no hemos llegado a saberlo todo, como hay cosas que todavía no sabemos, pues vamos a dar por cierta esta hipótesis, vamos a como quien dice, hacer como que es cierta, y así no se frena el conocimiento científico, porque como hay cosas que todavía no sabemos, entonces se podría frenar la experimentación, ¿no? Y llegaría un momento en que la producción de conocimiento se estancaría, porque hay cosas básicas que no conocemos. Entonces, para librar ese problema, lo que hacemos es crear una teoría, digamos que darla por buena, se da buena por consenso en la Royal Society, y entonces así podemos continuar el proceso, como digo, acumulativo del conocimiento. Y bueno, esto era lo que quería explicar, porque son términos que aparecen mucho en las discusiones que a veces iniciamos en foros de internet, y bueno, me parecía que sería útil dejar claros estos términos: hipótesis, una idea sobre la causa de un fenómeno; teoría, un conjunto de hipótesis no demostradas; y ley, cuando una hipótesis acaba por ser demostrada. Me parecía interesante mostrar este tema de forma lo más concisa que he podido,
y nada, he aprendido mucho haciendo este vídeo. Hasta el próximo, pues. Os dejo aquí un rato en el camino.